Teobytes. Saludos y bendiciones, aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés y escucha Teobytes. Continuamos con el programa de simposio Fiesta Luterana, celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, y en esta ocasión daremos paso a una mesa redonda titulada La Iglesia en el siglo XXI, constituida por José David Rodríguez, Rafael Malpica y Evelyn Soto. Le invito a escuchar atentamente no solamente lo que dice la mesa, sino lo que dice la audiencia con respecto a este tema tan pertinente para nuestras vidas. Así que le invito a disfrutarla de la misma manera en que yo la disfruté, que sea de gran edificación y de gran bendición a su vida. Teotecnología.com presenta Teobytes. Todos ellos muy atemperados en la vida de nuestra denominación y conocedores de cómo trabaja la iglesia. Así que ellos van a conversar entre sí y hablen el tema de la iglesia, en este caso la expresión concreta de la Iglesia Evangélica Luterana en América y la comunidad hispana en el siglo XXI. Buenas tardes. Rapidito, unos puntos aquí para provocar. El problema, el reto grande de la iglesia en el siglo XXI es su institucionalidad. Y la pregunta es cómo esa institucionalidad de la iglesia ilumina, en el mejor de los casos, u ofusca la comunidad de Jesús. El reto para la Iglesia Evangélica Luterana en América no es un reto de modelos, como escribió el cardenal Henry Dulles hace unos cuantos años. No estamos en busca de modelos. El gran reto para nosotros es encontrar una visión de ser iglesia. Una visión que esté enraizada en el proyecto de vida de Jesús. Leila hablaba de una eclesiología. El punto de vista mío, muy subjetivo, influenciado por el trabajo que he estado haciendo por 25 años en la Unidad de Misión Global, es que la misión define lo que es ser iglesia. O en términos de conceptos teológicos, la misiología define la eclesiología. Y si nosotros definimos la misión de Dios como lo hacemos en la Unidad de Misión Global, la misión de Dios es restaurar comunidad. Entonces, ¿cómo se piensa y se estructura uno de los instrumentos de Dios para lograr eso, que es la iglesia? Por lo tanto, hay que pensar la iglesia desde la perspectiva de la misión de Dios. Y esa misión está enraizada en el proyecto de vida de Jesús. Uno de los retos que tenemos en la ELCA hoy día, reflejo de la situación eclesial en los Estados Unidos, es que gravitamos entre dos polos. Uno, la iglesia como centro de poder, una visión neoconstantiniana de la iglesia. La iglesia es la que decide, demanda, y estos son los valores cristianos que deciden cuáles van a ser los derechos reproductivos de la mujer, para poner un solo ejemplo. O la iglesia como una estación de servicio, a service station, donde la iglesia entonces es un instrumento privatizado o individualizado que nutre el narcisismo congénito de nosotros. La iglesia está para servir mi propia necesidad. Y es entre esos dos polos donde nosotros tenemos que repensar una iglesia a partir de la misión de Jesús. ¿Qué nos falta a nosotros en la ERCA para lograr eso? Voluntad política para lograrlo. Tenemos buenos documentos teológicos. Por ejemplo, la Declaración Social de la ELCA sobre la paz dice tres cosas muy importantes acerca de la iglesia. En dos de ellas, todos los miembros de la ELCA están de acuerdo. En la tercera, como dicen ahí en mi barrio en Dorado, ahí es donde se le tuerce el rabo a la puerca. ¿Ves? Porque decimos que la iglesia es o debe ser una presencia reconciliadora en el mundo. Nadie debate eso, estamos de acuerdo. La iglesia debe ser una presencia sanadora en el mundo, estamos de acuerdo en eso. Ahora viene la tercera descripción. La iglesia debe ser una presencia perturbadora en el mundo. Y eso es lo que nos causa el problema.
para terminar, hay un filósofo, teólogo norteamericano, John Caputo, que a mí me gusta mucho, escribió un librito pequeño pero muy interesante, What Will Jesus Deconstruct? Y Caputo dice dos cosas importantes. El primer o el mayor deconstructor de la iglesia es Jesús mismo. Y el reto de la iglesia es la brecha irreducible entre ella y su Señor. La brecha irreducible entre la iglesia como institución y el proyecto de vida de Jesús. Y ahí en esa brecha es que estamos nosotros como Iglesia Evangélica Luterana en América, en general, y como Iglesia Evangélica Luterana en América, que pretende caminar con comunidades marginadas en los Estados Unidos. Ese es el reto para el siglo XXI, ese es el reto para mañana. Hola, buenas tardes. Me llamo Evelyn Soto. Trabajo, como Javier dijo, en la unidad Misión Doméstica. Cumple en enero 15 del año que viene 30 años que ha estado sirviendo en la Iglesia Nacional. Y algunos de ustedes me conocen, otros no. Pero quiero hablar un poquito de el otro reto. Tengo mucha similitud con Leila, porque me crié en Chicago, viví en Puerto Rico y volví a Chicago. Y ahí fue donde me desarrollé. Me hice luterana, siendo católica romana hasta los 20 años. Y cuando fue mi mamá, Carmen Soto, que algunos de ustedes la conocen, fue la persona que me evangelizó en la iglesia luterana, porque ella trabajó con la iglesia luterana LCA, Lutheran Church in America, en 1970, bien temprano. Segunda generación Lutheran Church Worker. Y entonces, pues, me casé con un Gordon Strack, que no sé si está allá atrás, no lo veo, no tengo mis lentes puestos, indio, americano, y nuestra hija es multirracial, puertorriqueña, india, alemán y mucho más. Y entonces, la mayoría del tiempo, mi experiencia en la iglesia luterana ha sido en los Estados Unidos, en Chicago, la mayoría, pero el trabajo mío por 20 años fue en el desarrollo de recursos para las comunidades étnicas. Ayer, una emoción grande mía es adorar con el libro de liturgia y cántico en las manos. Muchos de ustedes saben que Tato Matos no lo vi, lo vi esta mañana, no lo saludé. Aquí. Él y yo, 6 años en la lucha, porque no fue fácil el desarrollo de ese libro. Podemos, y mañana lo que nos creyeran que se podía hacer. Exacto, y que se iba a usar y que se iba a vender. Y muchos de ustedes no saben que fue Gregory Villalón, cuando obispo aquí, que él fue miembro del comité timón. Y cuando la casa publicadora Augsburg Fortress dijo, no vamos a publicar, no lo vamos a publicar, porque ellos querían algo ecuménico y nosotros queríamos algo luterano para seguir la identidad, para seguir la educación, para seguir esa práctica. Y entonces fue Gregory y el obispo Chilstrom, el obispo presidente, la primera vez que lo había conocido, y nos pusimos en un cuarto con el presidente de la casa publicadora, y por fin es la primera y la única vez que estuve en una reunión donde el presidente obispo dice, si ustedes no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros solos. Y él tomó la batuta, y son pocas las personas que saben eso, que si no fue por Gregory que interviera y ese obispo que dijera, aquí se acaba esto, eso no pasa. Y entonces ya son 20 años, ¿verdad, Tato? 20 years. ¿Quién supo eso? Y entonces también el reto es cómo seguimos esas cosas.
ya hace 10 años que yo no estoy en esa área en términos de los recursos para las comunidades étnicas, aunque ese en mi corazón, eso no sé, nadie me lo quita en términos del apoyo, el trabajo, la batalla, la lucha. ¿Cómo podemos seguir entonces el desarrollo de materiales, recursos, traducciones, cosas así para las comunidades étnicas? Y entonces, ¿cómo podemos ser una iglesia para las familias que tenemos también, no solamente aquí en Puerto Rico, pero allá en los Estados Unidos, donde uno puede ser luterano, pero donde sea reflejado en la cultura, donde uno se sienta, uno se siente bien. Estuve, mi esposo y yo, 2 años buscando una iglesia luterana donde nosotros podíamos sentirnos nutridos, en compañía de otros que se ven como nosotros, que hablan el idioma nuestro. Y entonces yo creo que ese es otro reto también, que no solamente comunidades y congregaciones étnicas, pero sino comunidades multirraciales, donde uno mismo puede verse reflejado en esas comunidades luteranas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero les voy a dar gracias a todas las personas que pensaron en este evento, porque yo me siento muy contento a mi edad de sentarme con una comunidad tan importante y tan valiosa y participar de unos diálogos que son desafiantes, retadores, y como todos tenemos una voz que se tiene que unir para estimular lo que tanto Nelson como Leila hablaban de el estímulo del poder del Espíritu Santo para crear fe, para crear comunidades, para hacer posible una comunidad de fe que pueda dar testimonio de la presencia de Dios actuando constantemente en nuestra historia, en nuestra vida. Cuando nos invitaron originalmente a esta mesa redonda, sugirieron no redonda, pero bueno, en esta mesa, sugirieron una serie de preguntas. Y una de las primeras preguntas que yo tomé como, digamos, intelectual, porque yo soy profesor, ¿no? Y ustedes saben que la academia tiene una serie de procesos en que uno se entra. Y fue la pregunta de cómo los elementos doctrinales acerca de la Iglesia nos ayudan a entender la realidad especial que vivimos en el siglo XXI. Bueno, yo asumí que son elementos doctrinales del legado luterano. Y cuando uno va a hablar de enseñanzas y doctrinas de la Iglesia, uno va a las confesiones de Augsburgo y busca el artículo 7, donde, bueno, se lo puedo leer, pero no tengo interés de leerlo, porque esos documentos confesionales son muy importantes. Pero más importante es el testimonio de esos documentos confesionales. Porque los documentos confesionales a lo que se refieren es a una práctica de confesión de fe. Una acción de testimonio que seres humanos tomados por el Espíritu de Dios, entre ellos Lutero, pero antes de Lutero, Juan Hus y otros más, y otras más, dijeron: esto es lo que yo creo y de aquí no puedo violar mi conciencia, porque a menos que se me pruebe que estoy equivocado, este es el testimonio al cual estoy yo llamado a hacer. Si hay alguna expresión del legado confesional
que a mí me gustaría levantar en nuestros días, hoy, aquí, 2017, en la celebración del 500 aniversario de las 95 tesis, es la pregunta que se le hizo a Lutero. ¿Por qué no llamamos este movimiento el movimiento luterano? Y la respuesta que dio Lutero. ¿Cuál fue la respuesta que dio Lutero? El movimiento de Lutero era un movimiento de reforma dentro de la Iglesia una. No un movimiento limitado a Alemania, ni a los países escandinavos. Es un movimiento que se refiere al testimonio de fe confesional que surge antes, digamos, con Moisés al salir de Egipto y sacar a su pueblo. No lo podemos limitar ni a Alemania, ni a Escandinavia, ni a Europa, porque Lutero entendía que ese movimiento no pertenece a ninguna etnia. Pertenece a la acción del Dios trino y uno en la historia. Y por eso la respuesta de Lutero a mí me parece brillante. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos llamados a contribuir, a enriquecer ese movimiento confesante en nuestros días. Y a mí me parece que lo que nos ha pasado a nosotros, y a los hispanos y las hispanas, o latinex en los Estados Unidos, es que nuestra memoria está rota. No tenemos una manera de entender nuestra historia de fe, si no la encontramos que emerge en Alemania. Miren, lo que pasó en Alemania fue un evento importantísimo, pero no exclusivo, sino parte de una manera en que Dios renueva continuamente a su comunidad de fe y que nos llama hoy a renovar nuestra comunidad de fe y a dar ese testimonio para enriquecer lo que hizo Lutero en Alemania. Y lo que nosotros tenemos es una memoria histórica rota. Porque cuando hablamos de este movimiento de reforma en la Iglesia una, lo limitamos a Europa. Y por eso es que Leila se sentía un poquito extrañada, ¿no? Y yo la pregunta que le hice fue muy intencional. ¿Por qué es que nos sentimos extrañados? Porque en esa historia no cabemos nosotros. Y eso no era lo que Lutero quería. Lutero tenía muchísimas fallas. Y el problema quizás que nosotros tendemos a romantizar a nuestros héroes. En su libro Mañana, Justo González dice que nosotros tendemos a escribir nuestra historia de manera inocente. Es decir, hablamos de nuestra historia sin sacar los esqueletos del closet. ¿Por qué? Porque son complejos, como decía Leila. Y ella ha usado otras palabras, pero ustedes saben a lo que me refiero. Yo creo que lo que nosotros tenemos que rescatar es precisamente el hecho de que nosotros somos esta parte importante de esta historia de salvación, donde nuestra llamada es a dar confesión de nuestra fe. Yo quisiera que nosotros pudiéramos añadirle a esas 95 tesis otras tesis. De hecho, hay un libro de la comunidad latina que acaba de salir, que
que habla de las 95 tesis de la comunidad latina en los Estados Unidos. Y sería bueno que quienes participamos de esta tradición confesante pudiéramos añadir otras tesis, porque eso lo que hace es que abre el diálogo y nos ayuda a entender como estas voces teológicas en diálogo con la cultura, qué es lo que nosotros hemos llamado como acto de confesión en Puerto Rico y en Estados Unidos, y en América Latina. Bueno, pero otra de las cosas positivas que a mí me parece que nosotros nos olvidamos cuando hablamos de este legado de reforma continua, es que Lutero tiene un escrito muy interesante que se encuentra en el prefacio a la misa alemana que él escribió en el 1526. Y es muy pertinente. Si a mí me hubieran invitado a dar una conferencia hoy, y yo le diría a Javier que no se atreviera, porque nosotros tenemos un liderato emergente que tiene una promesa y tenemos que escucharle. Gente como yo, los dinosaurios que nos vamos a jubilar, ya nos han escuchado mucho. Pero en ese trabajito, en ese prefacio, Lutero hablaba de la eclesiola en la iglesia. Es decir, lo que Leonardo Boff captó muy acertadamente en una de sus publicaciones y llamó la iglesia, carisma y poder. Esta idea de eclesiola en la iglesia, Lutero nunca la desarrolló, pero está regada en muchos de sus trabajos. Y hay historiadores que han encontrado que Lutero saca esta idea de eclesiola en la iglesia. ¿Saben de dónde? De los grupos que se comieron el Espíritu Santo con todo y plumas. Los grupos espiritualistas que se llamaban, porque hubo una cosa en esos grupos que no hubo en la iglesia del Estado. Ustedes saben que en aquel tiempo quien gobierna establece la religión. Y obviamente Lutero era una persona de su mundo y él creía en unos órdenes de la creación, entre ellos el gobierno, la religión, y él no iba a cambiar eso. Pero se dio cuenta que las personas cristianas del Estado no tenían la disciplina espiritual que tenían los espiritualistas. Porque los espiritualistas tenían una disciplina de cómo llevar a cabo su vida de una manera mucho más vinculada al Espíritu Santo. Y él se dio cuenta de eso. Y de ahí que sale eclesiola dentro de la iglesia. Es decir, el carisma, como el Espíritu de Dios estimula y renueva su iglesia. Eso no lo hizo Lutero por unas razones muy claras. Él era, como dije, persona de su tiempo. Pero ¿saben quién tomó muy en serio esa idea? Una persona que se llamaba Jacob Spener. Y en su libro Pia Desideria explicó cómo deberían haber unas comunitates pietatis, es decir, cómo la iglesia, los creyentes, no deben depender tanto de la jerarquía, sino que deben sentarse en comunidad para leer la Biblia, no como bibliolatría, sino como palabra viva de Dios que crea la fe y estimula una práctica de fe. Y Jacob Spener yo creo que tomó muy en serio eso que Lutero llamaba eclesiola en la iglesia, que nosotros en nuestros días podemos decir que son ejemplos de las comunidades eclesiales de base en América Latina y en otras partes. Yo me
Ya corté, tengo que cortar. Bueno, miren, voy a terminar con esto. Estas cosas no se las van a decir historiadores norteamericanos ni europeos que han definido su historiografía, su manera de leer la historia, de acuerdo a la proyección de sus propias historias en otras partes. Miren, ¿cómo llegó el Evangelio a esta tierra? Llegó con los europeos, pero con una intención imperial, con una proyección del imperio. ¿Y cómo vamos a cristianizar a esta gente que descubrimos? Como si no hubieran estado ellos antes, desde miles de años ya, porque habían cruzado lo que nosotros llamamos desde el Asia, Alaska, y llegaron al Caribe a través de Venezuela y de México y Guatemala. Esos fueron los primeros descubridores. No fueron descubiertos por los europeos, porque los europeos al venir lo que hicieron es que definieron la identidad de estas personas de acuerdo a su historia imperial, y por eso los descubrieron. Nosotros, yo creo que tenemos el problema de que cuando nos hacemos parte de la iglesia luterana, tenemos una historia que en muchas historiografía, estoy estudiando historia, se llama la historiografía anticuaria. Lo que hacemos es que describimos hechos, pero no les damos un sentido de significado, porque ya eso está establecido. ¿Por qué? Por los historiadores imperiales. Y nosotros leemos la historia del legado luterano desde la perspectiva europea, cuando la podemos leer desde la perspectiva del Caribe, cuando la podemos leer desde la perspectiva de la Florida y México hacia arriba en vez de hacia abajo. Y yo creo que eso es lo que nos falta, imaginación, para entender que si vamos a ser fieles a esta tradición que Lutero fue un importante promotor, lo que tenemos es que hacer la historia desde nuestros lugares, desde nuestros contextos, y ver cómo enriquecemos esa imperial. En algunas cosas vamos a estar en desacuerdo, pero va a ser importante, porque ahí es que se va a establecer la catolicidad de la iglesia. Catolicidad como de acuerdo al todo y no de acuerdo al imperio. Y en el momento en que nosotros hacemos eso, seremos más fieles al Evangelio y a la tradición confesante de Lutero y otras personas. De ahí me quedo. Un aplauso al grupo. Abrimos un tiempo a comentarios y preguntas de ustedes. El reverendo Malpica nos habla del cuestionamiento de la misma institucionalidad de la iglesia, y lo ubicamos dentro de dos perspectivas del famoso satis est, el artículo 7, de qué es suficiente para que haya iglesia. Y Víctor Bester nos dice que la institucionalidad de la iglesia se ubica en el campo de la ley, no del evangelio, ¿verdad? Así que podemos cuestionar la institucionalidad sin temor a que estamos cuestionando la vitalidad y el core de lo central de la iglesia. Pero es una aventura muy tremenda, porque es imaginarnos cómo vivimos de otra manera, ¿verdad? Evelyn nos habla de la comunidad, de cómo en medio de los retos y los desafíos del siglo XXI necesitamos no solo recursos, necesitamos lo que Bonhoeffer llamaba el communio sanctorum, ¿verdad? Cómo necesitamos nuevos recursos para esta nueva aventura de una nueva manera de organizarnos, y cómo podemos ser comunidades que no solo sean étnicas, sino sean multiétnicas y multilingüísticas, y pueda haber un team rubio en iglesia. Y José David,
que estamos prestos a regalarle un machete pronto, nos habla de la distinción entre los textos confesionales y la postura confesante. Y lo esencial de la iglesia es la postura confesante, no son los textos confesionales. Y eso es muy importante porque podemos dar un ejemplo. La iglesia reformada tiene muchas confesiones. Los luteranos tenemos una y regresamos a la misma, y regresamos a la misma, y regresamos a la misma. E intentar siquiera hacer otro documento se ve o se entiende como herejía. Así que va a la misma tuétano de identidad. Los tres nos han agotado, nos toca responder. Está abierto a comentarios o a ahí. Nuestro amigo, aquí. Es mi día de testimonio. Solamente quiero dejar un testimonio de gratitud a mi comadre por doble costado, a Evelyn Soto, porque ella ha sido bien providencial para la serie Conozca su Biblia, y ella le torció el brazo a alguien más para que algunos teólogos y teólogas luteranas tuviéramos acceso a participar en este comentario, que no es ninguna traducción, que es contextual. Entonces es mi comadre del libro de comentario de Marcos. Y también yo llegué al luteranismo por Kierkegaard, y Kierkegaard fue el reformador de Lutero y el que más rescató del cautiverio babilónico al libro de la Carta de Santiago. Y Evelyn Soto es mi comadre también porque ella donó los fondos para la publicación de Introducción a Kierkegaard o la teología patas arriba. Entonces solamente quiero agradecerle públicamente. La champán viene luego. Y algo en el aire, en el mismo espíritu de gratitud, yo quiero señalar que esas tres personas que están sentadas delante de nosotros y muchos otros que están alrededor en la audiencia, a machetazo limpio nos han abierto espacios a los que venimos detrás. Y yo simplemente quiero darle las gracias por los dolores de cabeza, por los jalones de pelo, por la lucha que nadie sabe que han tenido, y por no quitarse cuando pudieron haberlo hecho. Simplemente les quiero dar las gracias. Agradecer este encuentro maravilloso de teólogos y biblistas veteranas. José, estoy de acuerdo contigo. Yo llegué al pietismo a través de la espiritualidad de Kierkegaard. Uno, y segundo, yo entiendo que se debe trabajar, y no sé si ustedes lo han pensado, trabajar los textos de Lutero, ya está en inglés, al español, y darle un toque caribeño. El segundo punto, Lutero. Las obras de Lutero, trabajarlas así. Pero si esto fue rápido. Son dos puntos. Ajá, ¿alguien más? ¿Comentarios relacionados a lo que hemos escuchado con relación a la iglesia del siglo XXI o adicional? Hay algo que no hemos mencionado y es la tecnología dentro de nuestras funciones evangélicas. Nosotros tenemos dentro de mi generación y la generación más joven el reto del uso de los medios tecnológicos. Dentro de los viejos hay algunos que tienen rechazo a la tecnología. Leer la Biblia desde un celular, eso como que es herejía. Leer los signos en la pantalla frente al altar, como que, claro, algunos que tampoco los pueden leer porque a la distancia no lo pueden leer. Y a veces los contrastes de las letras con el fondo tampoco se puede leer. Pero eso es parte de los retos que tiene la iglesia. Cómo nosotros incluimos y hacemos parte de nuestra función la tecnología, sin rayar en la falta de contenido eclesiástico. Esa es una pregunta muy interesante y lo atiende el librito ese que tiene, lo tiene José, y acaba de llegar una
profesora que se llama Ibelis Valentín Vera, que va a tratar precisamente ese tema el lunes en el curso Conversaciones de la Reforma, aquí el lunes a las 7:45, si usted quiere ver cómo el uso de la tecnología en el tiempo de la Reforma y en el tiempo nuestro pueden entrar en la conversación. Los invitamos a que estén con nosotros el lunes, pero lo que podemos decir, por ejemplo, es que Lutero usó el fax y el Facebook y la internet porque usó la imprenta. Básicamente es el medio tecnológico quien le da acceso a los signos que consideramos tan solemnes eran la música de barra. Así que por ahí vamos. ¿Algún otro comentario? Ajá, venga usted para acá. 2 más y nos vamos con la otra mesa porque lo veo ahí como achongadito. Rapidito, saludos. Francis Ramos, laico de licenciatura por muchos años. Me gustó cuando el pastor Malpica habla sobre deconstruir y que falta voluntad política dentro de la iglesia. Y tengo la imagen de Jonás. O el espíritu nos mueve a llegar a Nínive, a la buena o a la no tan buena. Yo creo que los números, los historiadores pueden ser más claros que yo en eso, y muchos de ustedes como pastores o figuras de iglesia, vamos en picada. Nos gusta o no nos guste. Sí. Y el espíritu, como decíamos, está orando. Pero la pregunta es, ¿qué nos está queriendo decir? Y dónde el espíritu tiene que mover a la iglesia para empezar, como el alfarero, a deconstruir y volver a montar. Está bien. Mira aquí. Para ahí, Martín. No. Yo creo en ese dicho español, a Dios orando y con el mazo dando. Y yo creo que cuando estamos hablando de la iglesia, el futuro de la iglesia, mi preocupación es que a veces nuestras conversaciones se van a lo cosmético. Y volvemos otra vez a la cuestión de qué modelito puede funcionar, de qué adaptación podemos hacer. Mira, el modelo no aguanta ya nada más, o sea, no aguanta más, hay que crear un modelo nuevo. Y eso cuesta trabajo. Los que se meten en eso le dan palo. Yo recuerdo cuando en el 87 me eligen obispo del Sínodo del Caribe. Una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue a trabajar con David Álvarez, también recién electo obispo de la Iglesia Episcopal, en Villa Sin Miedo. Y esas reuniones del Consejo Sinodal nuestro eran muy interesantes para ese joven obispo. Después de eso vinimos con una idea de crear una estructura transitoria en el Sínodo del Caribe, especialmente conducente a una iglesia luterana puertorriqueña. No sé de ustedes que se acuerden de eso. Por eso también nos dimos palo y ese proyecto fue torpedeado por nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el modelo de ser iglesia? ¿Cuál es la visión de ser iglesia aquí en Puerto Rico con los retos que tenemos? No es una cuestión cosmética de qué vamos a hacer, qué vamos a poner aquí, al son de qué vamos a cantar la cosa, si lo cantamos con un boletín en la mano mirando una pantalla. Esas son cosas cosméticas. Lo que está en juego aquí es cuál es la visión de ser iglesia. Al obispo actual también le han dado sus palitos también por posiciones tomadas. Entonces, lo que está en juego es cuál es la visión de ser iglesia. Y no estoy hablando únicamente de lo macro allá en los Estados Unidos, aún en lo particular de aquí, del macondo eclesial que a veces vivimos nosotros en nuestras realidades. Así que lo que yo digo es, o sea, hay que deconstruir. Pero deconstruye cualquiera. Ese es mi problema con la deconstrucción. ¿Cuál es el proyecto? No es repeal and replace, como trataron algunos. O sea, ¿con qué vamos a poner ahí? ¿Puedo también? ¿Seguro? ¿Quieres? No. Miren, eso es muy importante lo que acaba de decir. Es fácil de construir, muy difícil reconstruir. Pero yo creo que precisamente la reconstrucción se hace desde los márgenes. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros nos convertimos o
Ustedes saben que el problema del racismo no es tanto de que hayan personas que siempre hayan sido racistas. El problema del racismo es cuando grupos raciales al margen internalizan el racismo y ellas mismas. Ahí es que viene el problema también serio, porque es más sutil el tipo de racismo. Pero yo creo que ¿cómo se reconstruye? Con el imaginario de una nueva historiografía. Miren, yo no sé cuántos de ustedes saben o han leído de la historia del luteranismo en Puerto Rico, pero si leen la revista El Luterano, que empezó en el 1917, cada 10 años había un resumen de cómo había surgido el luteranismo en Puerto Rico. Y a lo que se refieren es a un estudiante de Illinois que se llamaba Gustav Siegfried Svensson, que era sueco norteamericano, y que él vino y creó la iglesia luterana aquí. Y con esa historia se ha repetido tantas veces en la revista luterana que nos hemos olvidado de otros detalles, unos detalles bien importantes. Gustav Siegfried Svensson primero era laico, no era pastor. Estaba en segundo año de sus estudios pastorales en Augustana, en el seminario de Augustana. Viene porque está impresionado con el hecho de que España cede como resultado de la guerra hispanoamericana a Puerto Rico, entre otras colonias, a Estados Unidos como botín de guerra. Y la idea de Svensson era que aquí no había cristianismo, porque quienes únicos habían venido aquí desde el siglo XVI eran los católicos romanos. Y él iba a traer el cristianismo acá. ¿Y saben cómo lo hizo? Él realizó el primer servicio protestante en San Juan, no en el sur, porque habían habido hasta iglesias protestantes, pero extranjeros, no se permitía ser puertorriqueño protestante. Pero el primer servicio está entre el 1 de noviembre de 1898 o otra fecha. Pero saben que él estaba andando por la calle Cruz, en el viejo San Juan, y de momento, imagínense, un sueco norteamericano, rubio, escucha una voz que le dice: tú pareces predicador, ¿sabes predicar? Y cuando él se da vuelta para escuchar la voz, hay unos datos que dicen que él, que era bien blanco y bien rubio, se vuelve todo colorado, rojo. ¿Saben por qué? Porque cuando ve quién le estaba hablando, era un jamaiquino afrocaribeño que se llamaba Christopher Browning, que dio su casa, era, ¿cómo se llama? Taylor, sastre, dio su casa para el primer servicio protestante en San Juan, trajo la gente, el mayor número de la gente. ¿Saben quién era esa gente? De las Islas Vírgenes. Ustedes saben que desde el siglo XVII había luteranismo en las Islas Vírgenes por los daneses. No era el Mayflower, ni olvídense de eso, fue mucho antes de eso. Que desgraciadamente no recogemos esa historia y no la hacemos nuestra. Y en ese servicio hubo también soldados norteamericanos. Fíjense, qué cosa increíble. ¿Cuál es el resultado de ese encuentro? Que el primer servicio protestante, donde está Svensson, es un servicio multicultural. ¿Y qué quiere decir eso? Que los
isleños de las Islas Vírgenes. Trajeron su experiencia de haber sido oprimido a orar. Que Svensson tuvo que sacrificar su prejuicio racial para poder dar confesión de fe en ese servicio. Que el mismo Christopher Brownie tuvo que sacrificar su entendimiento de que los blancos lo habían oprimido a él también, para encontrar un espacio común de oración. Eso es hacer confesión de fe. Eso es nuestra historia. Eso es lo que se está discutiendo en los Estados Unidos, de una iglesia que todavía el 97% es anglosajón. Y nosotros podíamos contribuir con nuestra propia historia a hacerla diferente, a permitir que el poder del Espíritu Santo se concretice en la práctica de fe. Con eso yo creo que se empieza a reconstruir la historia del luteranismo en las Américas. Si decimos algo, lo dañamos. Tres palabras. ¿Y usted? Tres palabras. Que a mí me... Ya van tres palabras. El asunto de deconstruir. Eso es interesante. Deconstruir. Y me vino a la mente el pasaje que dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La unidad base de nuestra iglesia es la congregación. Aquí en Puerto Rico, ¿cuántas congregaciones tenemos? ¿Cuántas congregaciones son saludables? Están saludables. ¿Cuántas, si se unieran, unificarían sus fuerzas, organizarían su liderato y podrían cubrir con más efectividad y más fuerza el área, el mismo área que ocupan? Yo tuve una visita de dos compañeros de seminario hace poco que están en Kentucky, están a punto de retirarse, y cada uno tiene su iglesia, y entre una y la otra del mismo matrimonio hay como 30 millas, y yo visité una en servicio y la otra la visité sin servicio, pero yo pregunté: ¿y dónde está la próxima iglesia luterana cerca de aquí? A 35, qué sé yo cuántas, 30 millas, 40. Y la gente que viene, sí, nosotros atendemos toda esa área. Me parecía 300, 400. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que deconstruir. Digo, yo creo que por ahí era que iba. Tenemos que deconstruir, ese es el reto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar haciendo las actividades para nosotros, por nosotros, para atender los 5, 8, 10, 15, 25 que llegaron? Y el otro más allí, cerquitita, a walking distance, en Bayamón tenemos walking distance. Walking distance. Y a lo misma cosa, y ayer lo misma cosa. Cuando podemos deconstruir para poder construir. Así que si el llamado de Cristo es a deconstruir, ¿cómo nosotros vamos a responder a ese llamado del Espíritu Santo? Podemos unir todo lo que tengamos que unir, y si seguimos siendo como somos, como quiera desaparecer. El asunto es anterior a la estrategia. Exacto. Y yo creo que eso es lo que ha querido decir la mesa. Gracias a Rafael, gracias a Evelyn, gracias a José. Yo le puedo pedir a Carmelo Santos, Susana Oferta y López Villalón la última actividad de nuestra tarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a... Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast, que es www.teobytes.com, www.teobytes.com.
También le invito a compartir ese episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición, como lo ha sido para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.